Ok, en este video te voy a enseñar cómo le puedes hacer para que comer bien se vuelva automático después de los 30 años. ¿Qué es lo que pasa después de los 30 años? Tienes más responsabilidades, más problemas, seguramente tus horarios son más difíciles por el trabajo, te pasa que comes fuera a lo mejor o simplemente le batallas los fines de semana para comer bien. A lo mejor te da mucha hambre o a lo mejor tienes ansiedad y eso hace que termines comiendo mal. Entonces vamos a ver cómo solucionar todo eso. Específicamente vamos a tocar estos puntos, que es primero el mito de la disciplina. Bien, vamos a hablar del error o del mito de depender de disciplina para poder bajar de peso, que es algo que le pasa a muchos. Vamos a hablar de cuál es el problema real, en dónde fallas, te voy a ayudar a encontrar exactamente en qué momento estás fallando, que seguramente no es el que crees, si no ya hubieras podido formar el hábito de comer bien. Y vamos a hablar de cómo es que lo he solucionado, tanto para mí, obviamente, también como para mis alumnos de Fast Burn. Entonces, primero el mito de la disciplina. Muchas personas piensan que tienen que ser más disciplinadas, en mi caso disciplinados, porque ayuda a hombres de 30 años para arriba, para poder bajar de peso. A lo mejor ya intentaste bajar de peso y bajaste un poco, pero después lo perdiste o ni siquiera conseguiste resultados y seguramente no fuiste constante con la alimentación. Bien. Si es tu caso, déjame decirte que probablemente estás mal. Probablemente no es que te falte disciplina, simplemente que tu sistema era de alta fricción y ese es el problema real. Bien, la cantidad de fricción, y ahorita me explico, la cantidad de fricción que requiere tu sistema para que tú puedas cumplir. Bien, entonces, ¿qué es fricción? Son estos momentos en los que, por las circunstancias en las que te encuentras, tú tienes que empujar, ¿no? Y ahorita te voy a dar ejemplos específicos, tienes que empujar para poder cumplir. Imagínate que vas saliendo del trabajo de un día bien estresante, con mucha carga de trabajo, a lo mejor saliste un poquito más tarde de lo normal y tú tienes que comer, no sé, pollo y ensalada, ¿no? Y no te gusta el pollo y la ensalada. Entonces, traes ansiedad, a lo mejor no comiste antes, tienes hambre, tienes ansiedad, además tienes el hábito de comer más saliendo del trabajo, ¿no? Y tienes que comer pollo y ensalada. Entonces, eso eleva muchísimo la fricción. Y es una fricción incluso interna, es como que te cuesta trabajo. Tienes que empujar mucho para poder comer el pollo y la ensalada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de eso la fricción fuera más bajita? Entonces, a lo mejor no tienes que comer pollo y ensalada, te puedes echar, no sé, por ejemplo, un sándwich, gracias a que te organizaste y preparaste para poder comer ese sándwich. Pero no solamente eso, sino que además tú llegas saciado, con menos ansiedad, ¿no? O sabes cómo abordar la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Todo el sistema se vuelve mucho más fácil. En resumen, lo puedes ver de forma muy simple. El sistema que ejecutaste antes eleva la dificultad y hace que dependas más de tu disciplina. Bien. Entonces, lo que queremos, el problema real de la mayoría de los casos, y eso pasa mucho cuando me hablan hombres que quieren bajar de peso y no han podido y han intentado otros métodos, cuando desglosamos qué es lo que están haciendo con otros nutriólogos o con entrenadores también, muchas veces nos damos cuenta de que el problema era lo que les exigían hacer, que sí les daban resultados, pero no era sostenible para su estilo de vida. Entonces, en el entrenamiento es muy fácil, por ejemplo, que te exijan entrenar 5 veces por semana, ¿no? O 4 veces por semana, cuando simplemente tú podrías solo entrenar 2 o 3 veces por semana. Entonces, no necesitas más disciplina, no deberías de depender de la disciplina, deberías de depender de que tu sistema sea más sostenible o tu sistema debería ser que dependas menos de esta, ¿bien? Ahora, ¿en dónde estás fallando? Y te voy a dar un ejemplo un poquito más concreto para que entiendas este punto. Y justamente esto es algo que le estaba pasando a un alumno. Hace rato tuvimos una llamada y era algo que le estaba pasando. Recién acaba de entrar a aplicar Fast Burn, el sistema, y me dice, ¿sabes qué, Sergio? Es que lo que está pasando es que yo después del trabajo a las 5 de la tarde no puedo comer bien, simplemente no puedo. Y lo que estoy haciendo es que estoy comiendo galletas o estoy comiendo papas, ¿bien? Entonces, empecé a hacer preguntas para saber qué era lo que pasaba. Él llega del trabajo ansioso, en su comida antes de la cena, es decir, cuando llega del trabajo, él llega con hambre, porque en su comida que tiene antes no tiene suficiente proteína, ¿vale? Entonces, llega con ansiedad, llega con hambre, y no solamente eso, sino que en su casa tiene a la mano galletas y papas, ¿vale? Entonces, esto hace que mi alumno requiera de ser muy disciplinado para no comerse las galletas y las papas cuando está llegando al trabajo.
¿Por qué? Porque literalmente está quitando la fricción para comerlas, pero para comer las papas y las galletas, porque llega con hambre, llega ansioso y las tiene a la mano. Entonces, ¿cómo le haces para bajar la fricción? Es decir, hacer que él no dependa de la disciplina para no comer las galletas o las papas cuando está llegando del trabajo. ¿Qué pasaría si él en el trabajo, en su comida que tiene en el trabajo antes de llegar a su casa, qué pasaría si él le mete más proteína y más fibra a las comidas? Entonces está mucho más saciado. Pero no solamente eso, sino que además en su casa no tiene galletas y no tiene Sabritas. Y no es que las deba de prohibir y no es que no pueda comerlas, simplemente que para poder comerlas, él tiene que moverse a una tienda y comprarlas, ¿vale? Entonces, ya no tiene hambre, ya no tiene tanta hambre, o no tiene hambre, gracias a que cambió su comida anterior, ¿bien? Entonces llega con menos hambre a su casa. Ya no tiene a la mano las galletas y las Sabritas, ¿vale? Pero no solamente eso, ¿qué pasaría si a la mano él se preparó y se organizó y él tuviera llegando luego, no sé, un yogur griego con frutos rojos? Es un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Entonces, literalmente llega y está en una mesa, por ejemplo, ¿no? Apenas llega del trabajo. ¿Qué va a pasar? Las probabilidades de que se coma ese yogur griego y esos frutos rojos son mucho más altas solamente por las condiciones diferentes en las que se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es mucho más fácil que pueda comerse el yogur con los frutos rojos. No porque aumentó su disciplina, sino porque ya no está con hambre, ya no tiene tanta hambre, ¿no? Y es mucho más fácil que coma el yogurt y los frutos rojos gracias a que siguió una serie de pasos antes de que llegue ese momento de alta fricción, que es cuando llega a su casa después del trabajo. ¿Bien? Entonces, ese es un ejemplo específico. No estás fallando cuando decides comer mal o cuando decides tomar cuando sabías que no debías de tomar. No estás fallando en ese momento. Fallas desde antes. ¿Bien? La falla se da en los pasos que sigues a lo mejor al inicio del día, en donde no te preparaste, ¿no? O a lo mejor la falla se da desde un día anterior en la noche cuando no te preparaste para que en esos puntos más difíciles las condiciones sean más fáciles para que tú puedas cumplir. ¿Bien? Esto es un sistema de baja fricción. Saber exactamente qué paso a paso seguir para que todo el proceso se haga más fácil de cumplir. Entonces, en este caso, la persona ya puede cumplir o es mucho más probable que cumpla, no porque es una persona diferente y porque tiene más disciplina, no en este caso mi alumno, sino porque está preparado, las condiciones son mucho más fáciles, ¿bien? El sistema tiene menos fricción. Esto es lo mismo que yo hago, ya me adelanté aquí, es lo mismo que yo hago, ¿bien? Básicamente es hacer más fácil el proceso, reduces esos momentos en los que dependes de tu disciplina y con eso va a ser mucho más fácil que tú puedas formar ese hábito de alimentación. Ahora, ya hay momentos más específicos, no me voy a alargar mucho con eso porque hay algunos otros momentos. Ahorita di el ejemplo de, por ejemplo, cuando llegas del trabajo y se te hace difícil comer bien por el estrés y por el cansancio y todo eso, pero hay muchos otros momentos como por ejemplo el fin de semana, si eres una persona social y le gusta estar saliendo y ya se solucionan de formas diferentes. ¿Cuál es mi punto y lo que quiero que veas? El punto es que tú siempre puedes ajustar y puedes tener un sistema que haga más fácil cumplir. Incluso si sales los fines de semana, no tienes que dejar de hacerlo, no tienes que dejar de tomar incluso alcohol. No tienes que dejar de comer fuera, ¿vale? Si tu sistema ataca todo esto y es de baja fricción, va a ser mucho más fácil que puedas formar el hábito. Y si tú eres constante durante cierto periodo de tiempo, vamos a decir 2, 3 meses teniendo un sistema así, va a llegar un punto en el que esto se va a volver mucho más automático y se va a volver un estilo de vida. Si te interesa que te ayude con todo esto, para que te asegures de que puedes bajar de peso y lo más importante que lo puedes mantener, eres hombre, tienes 30 años o más, mándame mensaje a mi Instagram con la palabra YouTube. Mi Instagram es @SergioGarciaFitness. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para el siguiente.